Buenos días. Sean bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Gracias por venir. Sean bienvenidos a Calvary Este. Los adolescentes pueden pasar a su salón para tomar su clase. Y bueno, les tenemos unos avisos. El siguiente aviso es que la brigada médica se pospuso. Entonces, pero usted puede seguir trayendo cosas, despensa, esa ropita que ya no usamos, ya no nos quedó, pero está en buen estado, tráigala. Y podemos seguir trayendo cosas para cuando se reanude, pues tengamos que donar. ¿Sale? Entonces, no lo quite de su mente. La brigada médica está pospuesta. El siguiente aviso es que, como usted ya sabe, nuestro compromiso como iglesia es dar ofrenda, es voluntaria, es un compromiso entre Dios y usted, nadie sabe cuánto va a poner, ahí están las cajas, pero sí su ofrenda es de bendición para esta iglesia, para pagar todos los gastos, y como dice la palabra, de lo suyo le damos, de lo que Dios ya nos dio, nosotros le damos, ¿sí? Y no olvidando el principio de 2 de Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón. Y bueno, el siguiente aviso son todos los avisos, pero también el otro aviso es que los esperamos los miércoles. No deje pasar ese tiempo, arme su día para que venga aquí con nosotros. Estamos teniendo un estudio bien padre, así en Génesis, Orígenes, y pues aquí lo esperamos, ¿sale? Desde las 7 para un tiempo de convivencia. Si no le dio tiempo, llegue 7:30. ¿Sale? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Amado Jesús, gracias porque tú eres bueno, gracias por tus misericordias y por tus bondades. Te pedimos que bendigas hoy la palabra, que abras nuestros corazones, que no caiga vacía, que dé su fruto. Te pedimos por nuestro pastor Jesús, que tú hables a través de él, que nuestros oídos y nuestro corazón estén atentos. Bendice sus palabras, tú habla a través de él. Gracias te damos, te pedimos también por la clase de los adolescentes y todo lo que se está haciendo en este servicio, que tú puedas ser glorificado a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Se ven todos radiantes, relucientes, felices, alegres, contentos, gozosos. Para mí es un gusto estar con ustedes siempre esta mañana, poderlos ver cada semana y pues me da mucho gusto pues cada semana reunirnos aquí todos. Bueno, entonces, como decía Verónica, nada más recordarles que lo de la brigada se pospuso por la situación que ha aumentado en estos días respecto a las condiciones de salud, pero pronto se va a retomar, así que no deje usted de apoyar de cierta manera. Gracias. De apoyar de cierta manera, ya sea con despensa o con ropa, con medicamentos, este evento que va a haber después. Bien, entonces, pues vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Recuerda, estamos estudiando el libro de Hechos y hasta el día de hoy el libro de Hechos ha sido una bendición para nosotros. Hemos visto cómo la iglesia primitiva actuaba, cuál era la forma de proceder, cómo es que ellos predicaban, compartían, evangelizaban y cómo iban fundando nuevas iglesias. Entonces, hoy vamos a continuar con este estudio y vamos a ver cómo continúa este viaje, el primer viaje misionero de la historia de la iglesia, los primeros misioneros en ser enviados, que eran Pablo y Bernabé. Vamos a ver hoy cómo van a continuar y van a terminar su primer viaje misionero. Bien, entonces si trae una Biblia, ábrala en Hechos 13, y en lo que usted abre su Biblia, le cuento la historia de un hombre llamado Derek Redmond. Este hombre estuvo en las Olimpiadas de 1992. Era el encargado de correr la carrera de los 400 metros planos. De hecho, ahí está un video de ese día de la carrera, lo estamos viendo en pantallas. Durante ese día, él llegaba como el favorito, como el que se iba a llevar la medalla de oro. Y en las semifinales, durante las semifinales, cuando comenzó la carrera, tuvo una terrible lesión. Se lesionó un tendón
y parecía que todo había terminado. De hecho, los otros corredores continuaron, terminaron la carrera, pero hubo algo en este hombre que no lo dejó rendirse. Entonces, aún a pesar de la lesión en ese momento, se levantó y casi cojeando, brincando, sin poder mover una de sus piernas, continuó la carrera. Y a pesar de que tenía esta lesión, era muy fácil simplemente rendirse e irse y que ahí terminara todo. Pero a pesar de la lesión, a pesar de que los jueces intentaron detenerlo, él siguió adelante. Aunque ya habían llegado al final de la meta, él siguió adelante y siguió y siguió. Incluso al ver ese sacrificio, su padre, que estaba en las tribunas, decide ir y auxiliarlo, y junto a su padre terminan ambos la carrera. ¿Alguna vez alguien había visto esta historia antes? ¿Ya la conocías? Fue una historia muy popular que ocurrió en Barcelona en 1992. Lo impresionante es que nada pudo detener a este hombre, nada. Ni la lesión, ni que otros hubieran terminado, ni que iba a llegar de último, ni los mismos jueces pudieron impedir que este hombre llegara al final de su carrera. Entonces, así como obviamente no ganó, no pasó a la final, pero fue recordado y prácticamente fue un logro muy grande que él pudiera terminar esa carrera. Entonces, y quizás esto es simplemente una carrera, es un pequeño suceso en la historia de las Olimpiadas, pero motiva a ver esas personas que son imparables, que nada las detiene, que a pesar de los problemas, de las situaciones, siguen adelante hasta poder llegar a la meta. Este es el caso de este hombre, y así como él ha habido otros tantos que nada los ha detenido. Y hoy vamos a ver cómo nuestros dos compañeros de misiones, Pablo y Bernabé, van a seguir adelante a pesar de todos los problemas que van a tener. Y a pesar de que van a intentar detenerlos, vamos a ver que ellos continúan y continúan y continúan hasta terminar su primer viaje misionero. Vamos a ver que son unas personas imparables y vamos a aprender de ellos cómo nosotros también podemos ser imparables en nuestra vida. Que nada te detenga a pesar de la oposición que puedas tú enfrentar. Así que si estás tomando notas, el título del día de hoy es ¿Cómo vivir una vida imparable a la manera de Dios? Porque puedes tener tus métodos, pero esos no van a ser lo más efectivos. Lo más efectivo es hacerlo de acuerdo a la manera de Dios. Y estos hombres de esa manera lo hacen. Pablo y Bernabé están comprometidos a vivir una vida imparable, pero a la manera de Dios. Así que hoy vas a conocer 3 elementos para vivir una vida imparable a la manera de Dios. 3 elementos para que vivas una vida imparable a la manera de Dios. Muy bien, espero que hoy esto caiga en buena tierra y puedas tú también volverte alguien imparable, alguien que nada pueda detener con tal de cumplir con esa obra que Dios te ha encomendado. Entonces, vamos a terminar de leer el capítulo número 13 y vamos a estar también meditando en todo el capítulo 14. Entonces, vamos a estar, toda la porción sería desde el capítulo 13, versículo 44, hasta el final del capítulo 14, que es el verso 28. Bien, entonces vamos a leer primero el final del capítulo número 13. A partir del verso 44, mira lo siguiente, mira lo que dice. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Recordemos, estaban en Antioquía de Pisidia y un día de reposo entraron a la sinagoga, predicaron, Pablo dio un discurso extraordinario y muchas personas se convirtieron. Entonces esto pasa una semana después, o sea, de un sábado al otro. Y es esto que estamos viendo el día de hoy. Entonces el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio
y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, así termina Pablo y Bernabé su travesía en Antioquía de Pisidia. Y te comentaba que muchos, el primer día de reposo que estuvieron ahí, muchos se convirtieron, pero la siguiente semana es cuando comenzaron los problemas, cuando muchos estuvieron disgustados, los judíos, y llegaron a tal punto que provocaron a toda la ciudad, dice a mujeres piadosas y a los principales de la ciudad, y terminaron expulsando a Pablo y a Bernabé de la ciudad de Antioquía. Y vemos que a pesar de todo el impacto que tuvieron estos dos hombres, aún así tuvieron oposición. O sea, como lo que hoy en día eran muy populares, lo que hoy en día sería un influencer, Pablo y Bernabé eran un par de influencers. Como buenos influencers tuvieron sus detractores, ¿no? Tuvieron su hate, así es como le dicen. Pablo y Bernabé tenían su hate, sus haters, y aquí lo estaban experimentando. Este grupo, vas a ver que los va a estar molestando, los están molestando aquí, están en su contra, y más adelante en el capítulo 14, todo el capítulo 14 los van a estar molestando hasta que ya en un extremo que creen haber asesinado a Pablo. Entonces, estaban constantemente en oposición de la obra que estaban haciendo estos misioneros. Y fíjate cómo es que empezó esa oposición. ¿Qué fue lo primero que pasó? Dice en el verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo que levantó esa oposición, ¿te fijaste qué fue? Fueron los celos. Estuvieron celosos, pero no estuvieron celosos de la palabra que estaban diciendo Pablo y Bernabé. Estaban celosos de la popularidad. Vieron la muchedumbre, vieron a toda la gente reunida para escuchar a Pablo y Bernabé y tuvieron celos de que ellos no eran tan populares. Tenían toda la vida ahí en la sinagoga y era una sinagoga quizás pequeña, no se reunían muchos, y cuando vieron todo lo que provocaban estos dos hombres, tuvieron celos. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos sí pueden convocar a tantos y nosotros no podemos? Entonces, esa palabra celos, eso que tuvieron ellos, literalmente significa calor. Estaban hirviendo. Es decir, se encendieron por dentro al ver todo el poder para convocar que tenían Pablo y Bernabé. ¿Alguna vez tú has sentido esa sensación? No le vamos a llamar celos, pero has sentido ese calor, eso que te hierve algo por dentro. Creo que todos alguna vez hemos experimentado celos, ¿verdad? Hemos experimentado algo así. De hecho, en Gálatas, el mismo Pablo escribe y dice que los celos, ese hervor hacia alguien más, es una obra de la carne. Es decir, tu mismo cuerpo, tu mismo ser interior te hace tener ese sentir de hervor, de encenderte al querer o desear lo que alguien más está haciendo o tiene. Pero también tienes que saber que ese mismo celo puede ser un celo correcto. En vez de ser celos, en vez de hervir por querer algo más, también la Biblia nos habla esta palabra como un celo por Dios. Así como puedes estar encendido por querer algo que alguien más tiene, también puedes estar encendido por Dios. Y también puedes ser usado por Dios de esa gran manera. Imagínate estar tan encendido, hervir tanto el celo por la palabra, porque se predique el evangelio. Podrías llegar a los extremos de ellos, pero para un bien, para un beneficio, de poder impactar a alguien más. Entonces, también existe un celo que es bueno y que viene de parte de Dios. Entonces, ¿cuál de los dos tipos de celos tienes tú? ¿El celo de los judíos o el celo que tenía Pablo por predicar la palabra? ¿Hasta dónde te han llevado tus celos? ¿Alguna vez te has metido en problemas por lo celoso que eres? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna vez has tenido problemas? ¿Hasta dónde te han llevado tus celos? Mira dónde los llevaron estos hombres. Dice que tuvieron celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esa palabra rebatir quiere decir oponerse. Se opusieron a la obra que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Estaban contradiciendo lo que ellos dos estaban haciendo. Y fíjate quiénes eran. Eran los judíos. Eran los que estaban quizás al frente de la sinagoga. Siendo ellos los maestros de la ley, ¿de qué era de lo que debían estar celosos? Si eran los expertos, eran los que sabían más, ¿de qué debían tener un celo verdadero?
Debían tener un celo, pero por la palabra. Debían estar encendidos por la palabra porque la conocían. Se supone que los fariseos, en ese celo por atesorar la palabra, inventaron reglas y pusieron reglas y se hicieron casi santos divinos. Pero en vez de tener ese celo por la palabra, tenían celos, pero por la muchedumbre. Tenían celos por la popularidad que tenía Pablo y Bernabé. No estaban celosos por la palabra, sino estaban celosos por la popularidad. Estaban celosos por los logros de otros. Y hay que tener cuidado de no caer en ese tipo de celos, de querer algo más. Quizás no deseas ser usado por Dios como otras personas, sino que deseas eso que la otra persona quiere. Deseas esa popularidad, ese éxito, esa mega iglesia que tal vez otros puedan tener. Y no estás deseando el celo que viene de parte de Dios. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Y al celar a la muchedumbre, a la popularidad que ellos tenían, al mismo tiempo se estaban oponiendo al evangelio. Se estaban oponiendo a la palabra de Dios sin siquiera haberla examinado. En ningún momento se nos dice que meditaron acerca del mensaje de Pablo y de Bernabé. Simplemente vieron la multitud y se encendieron. Y hay muchas personas que hacen lo mismo, que terminan oponiéndose, terminan dándole la espalda al mensaje del evangelio sin siquiera haberlo examinado, sin siquiera ponerse a pensar acerca de qué es lo que les están diciendo. E inmediatamente, como esos judíos, empiezan a poner obstáculos, barreras para impedir que el evangelio llegue a sus vidas. ¿Alguna vez has visto a alguien que es así? Que ni siquiera se toma el tiempo para considerar, para meditar lo que le estás diciendo y simplemente pone prejuicios o pone barreras. En este caso ellos se estaban cegando por la popularidad que tenían Pablo y Bernabé, pero hay otros muchos que ponen otro tipo de barreras o que se niegan a escuchar el evangelio por otras cuestiones. Como tal vez yo lo fui hace mucho tiempo, recuerdo, yo pensaba, no, pues es que los pastores son bien interesados, o en la iglesia son bien hipócritas, o igual es que ahí nada más te van a lavar el cerebro, es que son retrógradas, no están actualizados, están en la era antigua, y empiezas a poner barreras que ni siquiera estás analizando el mensaje, simplemente los estás rechazando. Estos hombres rechazaron el mensaje sin haberlo considerado. Y mira la respuesta de Pablo ante sus opositores. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dice verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, Pablo dice la palabra que Pablo y Bernabé empezaron a hablar con denuedo. Y la palabra ahí denuedo significa hablar con franqueza, significa hablar confiadamente, es hablar valerosamente. Pablo y Bernabé se pararon frente a ellos y con valentía dijeron estas palabras que vemos aquí. Con esa valentía decidieron cortar relación con estos hombres que se estaban oponiendo. Y aquí es donde vamos a encontrar entonces el primer elemento para vivir una vida imparable. Si tú quieres ser tan imparable como lo eran Pablo y Bernabé, necesitas, número uno, valentía. Necesitas ser alguien valiente, alguien que pueda hablar con eso mismo que hablaba Pablo y Bernabé. Hablaban con denuedo, hablaban con franqueza. Las palabras de ellos tenían un peso especial. Muchas veces hemos escuchado hablar personas y a este no le creo nada, me está cuenteando nada más. Pero las palabras de Pablo y de Bernabé tenían un peso especial. Hablaban con denuedo, con valentía. Así que tú necesitas de esa valentía, necesitas poder hablar como lo hacían ellos, hablar sin titubear. Curioso, ¿no? Que dice hablar sin titubear y tú titubeé en ese momento. Entonces, hablemos sin titubear pero hay que distinguir bien qué es lo que es la valentía. ¿A qué se refiere esto de valentía? Porque en primera instancia podríamos pensar que valentía es que les hubieran hecho frente y que hubieran debatido y que hubieran puesto sus argumentos y los hubieran dejado en ridículo. Pero no es lo que hizo Pablo y Bernabé. Pablo, si bien los confronta, no rebate y se pone a discutir con ellos. No entró en una discusión sin sentido, sino más bien lo que hizo Pablo fue cortar relación con estos hombres. Estos hombres rechazaron el evangelio,
Esos hombres rechazaron a Jesús y por lo tanto rechazaron a Dios. Y Pablo, al ver ese constante rechazo, dice, está bien, hasta aquí va a llegar mi relación con ustedes. Y corta esa relación. Y en tu vida cristiana, en tu vida de cuando quieras predicar, compartir el evangelio, tienes que saber que te va a pasar muchas veces cosas así. Que gente te va a rechazar, gente no va a querer saber nada, muchos no te van a escuchar. Pero va a pasar lo mismo que pasó aquí. Fíjate, cuando ellos rechazan a los judíos, ocurre algo muy interesante. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando unos rechazaron, había otros que estaban dispuestos a recibir el mensaje. Entonces, estos gentiles sí estuvieron dispuestos y recibieron el mensaje con gran gozo. Entonces, así como hay personas que te van a rechazar, hay otros que van a estar esperando que tú les lleves el mensaje. Hay otros que van a estar esperando gozosos a que tú les puedas compartir el evangelio. Así que no te desanimes si alguien te rechaza. Si alguien te dice, no, gracias, no quiero saber acerca de eso. Tienes que saber, hay un gentil allá afuera que está esperando a que le lleves el evangelio. Alguien que va a estar gozoso de recibir esas buenas noticias. Y sabes que esto que están haciendo Pablo y Bernabé de cortar la relación, de darles la espalda a estos judíos, sabes que es algo que Jesús mismo dijo en Mateo 7:6. Jesús dijo lo siguiente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús con esto? Que te vas a encontrar con esas personas que van a rechazar, que no van a querer saber nada acerca del evangelio, y va a llegar un momento en el que simplemente tienes que dejarlo en manos de Dios. No tienes por qué insistir, no tienes por qué estarles rogando. Al final el Señor es el que se va a hacer cargo. Pablo les estaba diciendo que era un gran tesoro lo que ellos tenían y lo habían rechazado. Les dijo, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Es decir, no están considerando algo valioso lo que les estamos ofreciendo, que es la vida eterna. Entonces, cuando encuentres esa oposición constante, no te preocupes, encomiéndalos al Señor y tú ve hacia otros que tal vez sí estén dispuestos a escuchar. Entonces, estamos todos llamados a poder compartir el evangelio, pero siempre habrá aquellos que rechacen el mensaje y que generen oposición. Así que si te encuentras con eso, no inviertas más tiempo, no discutas, más bien busca a otros con un corazón dispuesto a recibir. Y los judíos no pararon ahí, sino que siguieron oponiéndose hasta tal punto que nos dice más adelante, verso 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Siguieron hasta que por fin lograron expulsarlos. Y lo que Pablo y Bernabé hicieron al final, dice que ellos se sacudieron el polvo que había de sus pies. ¿Sabes que esto de sacudirse el polvo era una costumbre judía? Los mismos judíos tenían esta costumbre que cuando llegaban a una ciudad gentil, a una ciudad que no había judíos ahí, al salir lo que hacían es que se sacudían el polvo de sus pies. Se lo sacudían y con esto hacían señal de que no se estaban llevando nada de esa ciudad, que no querían nada de ellos, ni siquiera el polvo. Es más, no quiero ni el polvo suyo, así que me sacudo los pies. ¿Y qué hace Pablo? Pues se la regresa, ¿no? Siendo ellos de esa misma manera, ahora Pablo, enfrente de ellos, se sacude los pies y dice, no quiero nada de ustedes, no quiero relacionarme. Si van a seguir rechazando el mensaje, pues está bien, allá ustedes, y se sacude los pies. No te estoy diciendo que tú lo hagas, no te sacudas los pies enfrente de nadie, pero era una costumbre que estaba haciendo ahí Pablo y les estaba dando una cucharada de su propia medicina. Y después de eso, mira qué hicieron. Mira qué hicieron después de que se sacudieron los pies. Dice, y verso 52, y los discípulos se regresaron tristes a su casa. No dice eso, ¿verdad? No dice, y los discípulos
estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y siguieron su viaje ahora a Iconio. No estaban contristados, no estaban cabizbajos, no se fueron llorando, sino que siguieron gozosos, llenos del Espíritu, hacia Iconio. Es decir, esa situación que los expulsaron, ¿alguna vez te han expulsado de algún lado? A mí nunca me han expulsado, pero no quisiera que me expulsaran alguna vez de algún lugar. Pero ellos los expulsaron de la ciudad, les dijeron, váyanse de aquí. Y aún así tuvieron el valor de seguir adelante. Siguieron ahora hacia Iconio. Siguieron compartiendo valientemente con denuedo la palabra de Dios. Ese mismo denuedo vamos a ver que lo llevaron a Iconio. Y en esta otra ciudad se volvieron a parar ahí y predicaron la palabra de Dios. Un predicador, John Piper, define la valentía de la siguiente manera. La valentía cristiana es la voluntad a decir y hacer lo correcto a pesar del costo mundano. Pablo y Bernabé estaban conscientes de que tenían que cumplir, hacer la voluntad de Dios, llevar el mensaje, aún a pesar de tener a todos en contra, aún a pesar de tener a los judíos, de tener a los líderes, de tener a las mujeres piadosas. A pesar de tenerlos en contra, ellos estaban dispuestos a seguir adelante y llevar la palabra de Dios. Entonces, yo sé que en tu vida vas a encontrar oposición. Sé que vas a encontrar momentos difíciles. Pero ¿estás dispuesto, a pesar de todas esas cosas difíciles, a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a seguir adelante? Que cueste lo que cueste. Si lo estás, es que eres alguien valiente. Eres alguien como Pablo y Bernabé. Y si no, te animo a que puedas hacerlo, a que puedas, a pesar del costo, seguir adelante y poder presentarte con valentía. Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ver qué pasa en la ciudad de Iconio. Mira lo que acontece. Vamos a leer ahora del verso 1 al verso 7 del capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles, y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, Pablo y Bernabé llegan a Iconio. Iconio es otra ciudad, parte de la región de Galacia, más específicamente se nos dice ahí al final también formaba parte de eso que se le conocía las ciudades de Licaonia, también Iconio era parte de eso, y llegan a esta otra ciudad y tienen una respuesta muy similar a la de Antioquía. ¿Te diste cuenta? Primero llegan, ¿a dónde llegan? A donde mismo donde llegaban siempre. ¿A dónde llegaban? A la sinagoga. Llegaban a la sinagoga con los judíos y hablaban con ellos. Y una vez más lo hacen y tienen una gran respuesta. Dice, verso 1, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, tanto judíos como griegos se entregaron al evangelio. Y eso quiere decir que el evangelio es para todos. Es tanto para judíos como para griegos. Es el mismo mensaje que está dando Pablo e impactó a estos dos grupos, a los judíos y a los griegos. Sin embargo, volvió a acontecer también lo mismo. Hubo personas que se opusieron. Y fíjate qué es lo que hizo esta vez la oposición. Dice, verso 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Otra vez, judíos volvieron a alborotar a las personas para que se pusieran en contra de Pablo y de Bernabé. Es decir, ahora les volvieron a echar bola. Alborotaron a más y fueron contra ellos dos. Y otra vez, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé?
Dice verso 3, por tanto, se fueron corriendo a su casa. No dice eso, ¿verdad? No dice, y salieron huyendo de la multitud que iba tras ellos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Los intentaron detener en Antioquía, los intentan detener en Iconio, y ellos no se detienen, siguen adelante, imparables, para poder compartir la palabra de Dios. Se quedaron ahí hablando con valentía y confiando en Dios, siendo imparables. Otra vez vemos ahí la palabra de nuevo. Con valentía siguieron hablando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Porque te fijas, Dios no estaba sin hacer nada. Dice, cuando ellos, hablando con denuedo, confiando en el Señor, y ahí interviene Dios, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. El Señor los estaba respaldando. Ellos confiando, predicando, y el Señor hacía su parte, respaldando su palabra de gracia. Los estaba respaldando al momento de hacer milagros. Esos señales y prodigios se refiere a milagros. Y aquí entonces vamos a encontrar el segundo elemento para vivir una vida imparable a la manera de Dios. Apúntalo, segundo elemento para vivir una vida imparable a la manera de Dios. Y eso es respaldo divino. Pablo y Bernabé tenían un respaldo divino, tenían al Señor a sus espaldas, que iba confirmando todo lo que ellos iban haciendo. Así que Pablo y Bernabé no necesitaban que su barrio los respaldara. Ellos ya tenían a alguien bueno que los estaba respaldando, que era Dios mismo. Ellos pueden decir, Dios es quien nos está respaldando. Tenían a Dios de su lado. ¿Te diste cuenta? ¿Quién era el que hacía los milagros? Era Dios. No era Pablo, no era Bernabé, era Dios. Entonces, ¿quién decidía qué milagros iba a hacer? Dios. ¿Quién decidía a quién se le iba a hacer el milagro? Dios. Entonces, cuando ves esto, comprendes por qué no es bíblico esas campañas de sanidades que existen. Que dicen, mañana a las 12 en Calvary y Culiacán va a haber una campaña de milagros. Ven y pide tu milagro y Dios te lo va a conceder. ¿Ves que no es así? No es así. No se trata de eso. No es la persona quien decide hacer el milagro. Es Dios mismo usando a la persona para hacer un milagro en específico. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Fíjate que también Jesús habló de esto, habló que el Señor los iba a respaldar. En Mateo 28:20, en una parte del verso, dice lo siguiente, de seguro te lo sabes, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo el Señor te va a respaldar. El Señor va a estar contigo, el Señor va a estar a tu lado, va a estar respaldando tus decisiones. Pero tienes que saber que cuando dicen esto, cuando Jesús estaba diciendo esto, ¿sabes en qué contexto lo dijo? Lo dijo justo después de la gran comisión. Justo después de decirles, vayan y prediquen a todos los lugares. En ese momento, bajo esas condiciones, Dios siempre va a estar a tu lado. Si tú estás dispuesto a ir y predicar la palabra de Dios, Dios va a respaldar eso. Dios va a respaldar que se predique su palabra. Así que hay un respaldo divino cada vez que tú compartes el evangelio. ¿Alguna vez habías meditado en eso? Que cada vez que tú estás dispuesto a compartir, Dios está respaldando tus acciones. Qué increíble, ¿verdad? Qué maravilloso que Dios está ahí detrás de todo eso. Hay un respaldo divino detrás de la predicación de la palabra. Cada vez que te animas a hablarle a alguien, el Señor te respalda y respaldará su palabra. Así que cada vez, los que están en plantación de iglesias, cada vez que te pares ahí en esos 10 minutos, si te preparaste, si vienes con el corazón dispuesto con la palabra de Dios, Dios está detrás de ti. ¿Te imaginas qué increíble? Ya ahora sí ya no te pares con miedo, ya cuando veas allá a Pastor Hugo viéndote así, con toda el poder de Dios, puedes decir, el Señor está de mi lado. El Señor está conmigo y me está respaldando. Y no solo eso, si tú amas a Dios, si le has rendido tu vida y dispones a vivir conforme a su palabra, también tienes asegurado el respaldo de Dios para ti. Él te va a respaldar en todo momento. Si vives conforme a su palabra, tienes asegurado su respaldo. Así que esta posición en Iconio,
Fíjate que siguió dividiendo a las personas. Siguió dividiendo. Dice en el verso 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Entonces causó una gran división y en este momento, ahora sí cada quien tomó un bando. Y tienes que saber que esto siempre va a ocurrir con la predicación del evangelio. Cuando alguien escuche el evangelio, cuando terminamos esta reunión, no hay personas neutras. No hay alguien que diga, pues sí, estuvo muy bonito, estuvo bien padre, yo sí creo en Dios, pero como que no me convence todo lo que ustedes están haciendo, no creo al 100% en lo que dice la Biblia, pero pues yo ahí con Dios, ahí estamos, ¿no? Eso no existe. O estás con el Señor o estás en contra del Señor. Es lo que vemos aquí. Solamente hay dos bandos. ¿De qué bando estás formando tu parte? ¿Estás con el Señor o estás en contra del Señor? Y siempre van a existir esos opositores. Pero recuerda esto. Aunque tengas una bola, así como estos eran unos montoneros, aunque tengas una bola de oposición, incluso aunque tengas toda una ciudad o tengas todo un país en tu contra, si tienes a Dios de tu lado, si nada más eres tú y Dios, ustedes son mayoría. Tienes las de ganar. Aunque tengas a todos en contra, si estás del lado del Señor, tienes la victoria asegurada. Está la victoria de tu lado. Porque no se trata al final de cuentas quién está en contra de ti, sino se trata quién está contigo, quién te está acompañando y quién te está respaldando. Y eso lo sabe Pablo y lo sabe Bernabé. Mira lo que Pablo escribió en Romanos. Seguramente esto pasaba por su cabeza. En Romanos, de capítulo 8, del versículo 31 al 37, Pablo escribió lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está de tu lado, ¿qué importa quién esté al frente? Tienes la victoria asegurada. Más adelante, verso 32, se lo voy a leer todo completo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, ¿cómo dudas que Dios está de tu lado si Él mismo ya entregó a su Hijo por ti? O sea, ¿cómo tienes una duda de que Dios no te va a respaldar si tú vas a predicar la palabra, si Él ya dio lo más precioso, más amado que tenía, que era su Hijo, ya lo dio por ti? No tengas dudas de eso. Y continúa diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, imagínate este pensamiento formulándose en Pablo en este momento. Cómo lo estaba viendo y estaba confiado de que no importa quién estuviera en su contra, Dios estaba con él. Y por lo que Cristo había hecho, él no tenía ninguna duda de que Dios lo estaba respaldando. Así que la victoria está asegurada. El Señor está de tu lado. Cuando sientas que Dios no está de tu lado, voltea atrás, ve las cosas que Dios ha hecho, y si no te alcanzan, voltea más atrás y ve a la cruz. Ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar el Señor entregándose por ti y vas a poder tener la seguridad de que Él está de tu lado. A pesar de que estaban en su contra, no se detuvieron y siguieron predicando. Terminan en Iconio después de un tiempo y siguieron a Listra y a Derbe. Y ves cómo en Iconio se quedaron a pesar de la oposición y te das cuenta que no se trataba de que estaban huyendo de sus perseguidores. En Antioquía terminaron lo que tenían que hacer, formaron la iglesia y van a Iconio. Y en Iconio, a pesar de la persecución, se quedan hasta cimentar bien la iglesia, hasta que eran fuertes y los podían dejar. Entonces es cuando deciden ir a la siguiente región, que es a Listra y Derbe. Y vamos a ver lo que pasa en Listra a partir del verso 8 hasta el verso 19. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado e inmovilizado
de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, y que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué ocurre en Listra? Dios, dijimos, aparece un milagro. ¿Quién hace el milagro? Dios hace el milagro usando la vida de Pablo. Hace un milagro a un hombre que estaba imposibilitado de caminar desde su nacimiento. Era paralítico desde nacimiento. Y fíjate cómo ocurrió el milagro. Verso 9 está hablando de este hombre cojo. Dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre? Llegó y dijo: por favor, sáname de lo que me está pasando. Dice que primero este hombre oyó lo que Pablo estaba diciendo. Primero este hombre tuvo fe, escuchó el mensaje, creyó, y después es que vino la sanidad. Y vemos de nuevo cómo Pablo y Bernabé no están promoviéndose como hacedores de milagros. No llegaron a Listra como los que hacen los milagros, sino llegaron predicando la palabra de Dios. Y si somos fieles en predicar la palabra de Dios, a su tiempo el Señor va a hacer milagros. Y tú vas a poder ver cosas increíbles que ocurren en la iglesia. Pero nuestra vista debe estar centrada en la palabra, no debe estar centrada en los milagros. Y la reacción de las personas nos da certeza acerca del milagro que acababa de ocurrir. O sea, fue tan increíble que las personas pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Imagínate, algo quizás nunca habían visto en sus vidas, y al verlo dicen: no, estos deben de ser dioses, deben venir de los cielos, y incluso les llaman Júpiter y Mercurio a Pablo y Bernabé. Bueno, al revés, ¿no? A Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo llamaron Mercurio. Entonces la única explicación que encontró esta gente hasta a este hecho tan asombroso es que era obra de un dios, y quisieron ofrecerles sacrificio. Dijeron: pues ya vinieron dioses, vamos a adorarlos, rendirles culto. Aquí ya tenemos un templo hecho. Le dijeron a Bernabé: ya hay un templo aquí, vente para acá, aquí tenemos unos toros, unas flores, y ven y te vamos a adorar todos juntos. ¿Y sabes qué refleja esto? Que el ser humano es idólatra de naturaleza. Algo dentro de nosotros nos lleva a querer idolatrar algo. Pero estamos tan desviados que vamos tras cosas pasajeras, tras cosas que no duran, que se pierden con el tiempo, y terminamos muchas veces adorando falsos dioses, como en este caso estos dos hombres. Y por más que nos digan ese no es un Dios verdadero, podemos ser tercos y seguir como lo hicieron estos hombres. Por más que el mensaje de Pablo y de Bernabé no nos adoren a nosotros, solo hay un Dios vivo que hizo todas esas cosas. Aún así, no pudieron impedir que esta gente quisiera adorarles. Esa es la reacción de Pablo y de Bernabé ante ese intento de adoración. Cuando lo oyeron los apóstoles,
Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Les dicen: nosotros somos como ustedes, no hay nada especial en nosotros. Que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo y Bernabé se negaron a recibir los sacrificios e hicieron lo correcto, apuntaron hacia el Dios verdadero, apuntaron hacia cómo Dios se había mostrado a ellos y se había revelado a ellos a través de el tiempo. Les dice: Dios en todo ese tiempo les ha dado lluvia, les ha dado tiempos buenos, tiempos fructíferos, los ha sustentado y les ha dado alegría en el corazón. Y esa es una predicación, estaban predicando, te das cuenta, sin mencionar siquiera el Antiguo Testamento o la promesa. Están predicando a personas que no conocen la Biblia, pero están hablando, están revelando, están anunciando la revelación natural de Dios en la tierra. Incluso tienes que saber que sin una Biblia, sin hablar acerca de específicamente de algo que aparece en la palabra, tú puedes dar a entender el Evangelio. Puedes dar a revelar a Dios, que Dios es palpable a través de la misma obra que Él ha hecho, de la creación. Y eso es lo que hacen con esos hombres que eran gentiles, que no conocían la palabra. A través de la revelación natural les predican el Evangelio. Y sabes, estos hombres tuvieron ese enfoque correcto. Supieron, cuando intentaron adorarlos, reverenciarlos, supieron qué hacer. No se dejaron recibir la adoración para ellos, sino que apuntaron hacia el lugar correcto, que era Dios mismo, que era Jesús. Les predicaron el Evangelio. Y no se trataba al final de cuentas de ellos, sino que se trataba del Señor. Y aquí vamos a encontrar entonces el tercer elemento para vivir una vida imparable a la manera de Dios. Y eso es el enfoque correcto. El enfoque correcto. Ten el enfoque correcto. Entonces, si tú quieres vivir una vida imparable, necesitas valentía, necesitas el respaldo divino y necesitas tener el enfoque correcto, estar enfocado en el Señor. Pablo y Bernabé estaban totalmente enfocados en llevar la palabra de Dios. ¿Quieres tú tener una vida imparable? Vívela tú con el enfoque correcto. Vívela apuntando hacia el Señor. No buscando tu promoción, sino buscando extender el reino de Dios. ¿Qué importa si tú tienes que menguar con tal de que el reino de Dios se expanda? Que el reino de Dios llegue a otros. Ahí está la clave. No busques tu promoción, busca expandir el reino de Dios. Y fíjate cómo la oposición siguió. Y en Listra, en esta ciudad, cuando ocurre este milagro, la oposición sigue y aún va más allá. Verso 19 dice: entonces vinieron unos judíos ¿de dónde? ¿Te fijaste dónde vinieron? De Antioquía y de Iconio. ¿De dónde es de donde venían Pablo y Bernabé? ¿En dónde habían tenido ya oposición? En Antioquía y en Iconio. Son los mismos que los habían estado molestando. Ahora llegan hasta Listra y se fueron hasta el extremo. ¿Iniciaron cómo? ¿Recuerdas cómo iniciaron? ¿Qué fue lo primero que sintieron? Celos. Iniciaron con celos. De los celos alborotaron y pasaron ¿a qué? A la persecución, y ahora de la persecución pasaron al asesinato. No lo mataron, pero lo dieron por muerto. ¿Te das cuenta que dentro de sus cabezas era lo mismo? O sea, no importa, al final ellos creyeron que Pablo estaba muerto, por eso lo sacaron de la ciudad. Entonces, algo que empezó como algo muy pequeño, celos, el que te empiece a hervir algo de alguien más, terminó en un asesinato. Terminaron apedreando a Pablo hasta darlo por muerto. Se fueron hasta ese extremo. Entonces puedes ver la importancia
de los intereses que hay detrás de nuestras acciones? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el motivo que hay detrás de lo que tú estás haciendo? Porque aparentemente ambos grupos buscaban lo mismo. Si te das cuenta, Pablo y Bernabé estaban llevando la palabra de Dios. ¿Y qué hacían los maestros? Enseñaban la palabra de Dios. Los judíos maestros enseñaban la palabra de Dios, predicaban en las sinagogas. Entonces, aparentemente, de lejos, buscaban un mismo fin, dar a conocer a Dios. Pero lo que había detrás, el enfoque detrás de eso, era muy distinto. Los judíos buscaban su propia promoción y Pablo y Bernabé buscaban extender el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Todo lo que involucra lo que hay detrás de lo que estás haciendo. No se trata de lo que haces, sino lo que hay detrás de lo que estás haciendo. Dice un predicador, es la cosa detrás de la cosa, lo que hay detrás de lo que tú estás haciendo. Así que, ¿en qué te estás enfocando? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu motivo para hacer las cosas? Piénsalo, en cada acción que haces hay un motivo detrás de ello. ¿Qué es lo que te motiva a educar a tus hijos? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de cuando tú inicias una conversación con alguien más? Cuando atiendes a un cliente, ¿cuál es el motivo que hay detrás de eso? Cuando hablas con tu cónyuge, con tu pareja, ¿qué es lo que está motivando esas conversaciones? ¿Sabes? Si no es el enfoque correcto, si no es el motivo correcto, puedes estar en un camino que te va a llevar a la muerte, como en el caso de estos judíos. Ellos terminaron condenándose por hacer esto, por rechazar a Dios y seguir adelante hasta dar por muerto a Pablo. Así que no te dejes guiar por las tentaciones. No permitas que una tentación, un sentimiento incorrecto te lleve a seguir actuando o motive las acciones que estás tomando. Porque podrías terminar destruyendo tu vida. Estos hombres dejaron pasar la tentación y terminaron en pecado. Y mira cómo termina la historia. Nada más vamos a terminar de leer del verso 24 al 28 del verso 20 al verso 28 para ver cómo termina este primer viaje misionero. Pero rodeándole los discípulos, esto hablando de Pablo, lo rodearon los discípulos, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron. ¿A dónde volvieron? ¿Te diste cuenta? A Listra, a Iconio y Antioquía. Volvieron a las mismas ciudades en donde había oposición, en donde los querían linchar, en donde los querían apedrear. ¿Te das cuenta cómo estos hombres eran imparables? Nada los detenía. ¿Qué importaba que los estuvieran esperando para apedrearlos? Vamos de vuelta a la ciudad. Obviamente no era por buscar pleito, buscar pelea, sino fíjate qué fueron a hacer de vuelta a estas ciudades. Dice verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos entendían que detrás de toda esa oposición, de toda esa tribulación, ellos estaban siendo encaminados para un día entrar en el reino de Dios. Era necesario pasar por esas cosas. Dice después, verso 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces continúan, llegan en Derbe, terminan su viaje, regresan por estas mismas ciudades por donde habían estado. Y regresaron, ¿recuerdas? Por estas cosas. Animaron, exhortaron y nombraron ancianos a través de el orar y ayunar. Y después siguieron hasta Perge y llegaron al puerto de Atalía y de ahí ya navegaron hacia Antioquía de Siria, que es de donde habían partido en un inicio. El único lugar que no visitaron ya fue la isla de Chipre. Desde el puerto de Atalía regresaron a Antioquía. Y me encanta cómo Pablo y Bernabé resumen su viaje. Primero, si tú fueras Pablo o Bernabé y te dicen, oye, ¿cómo te fue en tu primer viaje misionero? ¿Qué hubieras dicho? De la patada. Imagínate,
¿Te recuerdas cómo fue su viaje? ¿Cómo fue en Chipre? No, hombre, en Chipre nos topamos con uno que era un falso mago, que estaba con el procónsul, era un íntimo amigo, y Pablo encaradamente le dijo de cosas ahí. Y no, espérate, y luego nos fuimos, llegamos al puerto y Juan Marcos se fue. Nos dejó ahí abandonados, dejó las cosas, todo su ministerio lo echó por la borda y seguimos, y luego nos persiguieron y nos quisieron apedrear y nos golpearon, y luego nos quisieron dar adoración, hicieron 1000 cosas. Seguramente hubiéramos dicho algo semejante, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Pero mira cómo Pablo resume su viaje, me encanta. Verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué increíble que después de tantos obstáculos, ellos lo único que ven al voltear al pasado es la increíble mano de Dios en su vida. Cómo Dios había obrado de una manera tan increíble, cómo habían fundado iglesias, cómo había habido miles de convertidos, cómo habían llegado a los gentiles y cómo habían ya hasta nombrado ancianos en las iglesias. Qué increíble manera de ver su viaje, ¿verdad? Qué distinto a como nosotros tal vez lo hubiéramos podido ver. Así que tú puedes terminar tu vida de la misma manera que lo hicieron ellos. Imagínate al finalizar tu vida que a pesar de todas las dificultades, obstáculos, puedas voltear atrás y decir lo mismo que dijeron ellos. Poder decir cuán grandes cosas había hecho Dios contigo. Qué increíble, ¿verdad? Así en tu leche de muerte, imagínate que te digan, ¿cómo resumirías tu vida? Solo puedo decir que cuán grandes cosas ha hecho Dios en mi vida. Entonces, hoy has aprendido tú estos 3 elementos para vivir una vida imparable a la manera de Dios. 3 elementos para vivir una vida imparable a la manera de Dios: valentía, respaldo divino y enfoque correcto. Te aseguro que si tienes esos 3 componentes, estás de la mano del Señor Jesús, quieres llevar su palabra, vas a poder terminar tus días de la misma manera, diciendo cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos. ¿Quién no quiere decir eso, verdad? Ya me emocioné, me gustaría poder decirlo en un futuro, lo digo desde hoy, cuán grandes cosas ha hecho Dios hasta este momento. Imagínate en 10 años cuántas cosas más va a hacer el Señor. Tú puedes formar parte de ellos si estás con valentía, con el respaldo divino y con el enfoque correcto. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la palabra que tú has dado el día de hoy. Gracias porque podemos ver, Señor, esa humanidad tanto de Pablo y de Bernabé, pero cómo en su naturaleza humana ellos podían confiar en ti, podían depender al 100% de ti, de quién eres tú, y podían ser hombres imparables, que nada los detenía, que a pesar de los obstáculos, de la oposición, de incluso intentar adularlos, idolatrarlos, ellos tenían ese enfoque correcto. Ellos estaban centrados en tu palabra, estaban centrados en poder llevarla a los demás, a los necesitados, y estaban comprometidos con el mensaje de Jesús, sabiendo que tú lo entregaste, Señor, que Jesús fue a la cruz, que murió por nuestros pecados y que gracias a ese sacrificio hoy podemos tener vida eterna. Ellos podían tener la confianza de que su Dios los respaldaba porque había dado a su Hijo por ellos. ¿Qué más respaldo, Señor, necesitamos en nuestra vida si tú ya has dado a tu Hijo por nosotros, Señor? Lo tenemos todo, estamos completos, Dios, por ese gran sacrificio de Cristo en la cruz. Así que el día de hoy, Padre, te damos gracias por ese sacrificio, por haber mandado a tu Hijo, y te pido, Dios, que si hay alguien aquí en este lugar que tal vez se ha sentido que no da el ancho, Señor, que no da la talla, que le falta valentía, que le falta ser más osado, Señor, si tiene ganas de renunciar, si ha tenido dificultades, obstáculos, ha enfrentado oposición, que hoy tú lo puedas volver a alguien imparable, Dios, que lo puedas llenar de valentía, puedas ser consciente de ese respaldo divino, que tú estás ahí, Señor. Si estamos dispuestos a predicar tu palabra, tú vas a estar detrás de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Y ayúdanos a nunca desviarnos del enfoque correcto, a nunca desviarnos de llevar tu palabra, de predicar a tu Hijo y de no ir tras cosas pasajeras, vanas, de buscar nuestra propia gloria. Guárdanos, Señor, de todas nuestras acciones, de todo lo que hacemos, siempre sea con el enfoque correcto. No nos dejes caminar en las tentaciones, no nos dejes avanzar más en nuestro pecado, Señor.
Ayúdanos a entregarnos al 100% a ti, a poner nuestra mirada en Cristo, Dios. Y ahí donde estás, te invito a que sigas orando, des gracias a Dios. Y si hoy tú necesitas volverte alguien imparable, pide que Él te ayude, que desarrolle estos elementos en tu vida y que te pueda volver a alguien imparable para Él. Y mientras tú oras, quiero hacer una invitación. Si tú llevas un tiempo visitándonos, pero nunca has tomado una decisión por Jesús, o si estás viendo esta transmisión y nunca has decidido rendir tu vida a Cristo, hoy quiero hacerte una invitación para que lo hagas. Hoy puedes rendirle tu vida, hoy puedes confesarle como tu Señor y recibir su perdón. Puedes recibir ese perdón que Él obtuvo en la cruz al entregar su vida y pagar por nuestros pecados. Gracias a eso Él nos ha reconciliado con Dios y tenemos las puertas abiertas para acercarnos con confianza. Así que si hoy tú quieres dar este paso, quieres rendirle tu vida por completo, si te das cuenta que eres un pecador y que le necesitas, te quiero invitar a que hagas una oración y que tomes esa decisión. ¿Habrá alguien hoy que lo quiera hacer y que nunca antes lo haya hecho? ¿Que hoy quieres rendirle tu vida al Señor? Levanta ahí tu mano en donde estás y déjanos orar por ti. ¿Habrá alguien hoy que lo quiera hacer y que nunca antes lo haya hecho? Bien, vamos a terminar adorando a nuestro Dios en alabanza. Así que te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar y terminemos este tiempo de esa manera, adorando a nuestro Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está.
Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Estamos todos despedidos. Dios los bendiga y que tengan una semana llena de la gracia de Dios.